Muy buenas tardes con todos los presentes. Muy buenas tardes. La Gerencia de Educación y Deportes, a través de su programa Comunidad de Aprendizaje, les tiene preparada la sesión del día de hoy, que se titula Convivencia Democrática y Ciudadana, la cual viene dirigido para docentes de inicial y en relación para poder favorecer estrategias en relación a la convivencia democrática en niños de etapa preescolar. Es así que les invitamos a que puedan dejar sus comentarios y consultas a través del cuadro de chat y un moderador les hará llegar a su ponente para que puedan ser resueltas en la parte final del programa. Así también los invitamos a que puedan seguir con mucha atención el taller del día de hoy. Para el tema del día de hoy nos acompaña la especialista Alejandra Ceballos. Alejandra Ceballos es docente de inicial con maestría en psicología educativa. Así también es experta en crianza. Tiene una página que dirige que es Aledalog en Facebook y siempre nos acompaña en los talleres como el día de hoy. Estimada Alejandra, le escuchamos atentos. Listo, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más el día de hoy. Que viene a ser ya la última sesión, el tema de educación inicial. Hemos venido a lo largo ya de casi 2 meses con diferentes temas, tanto en psicomotriz, iniciamos con psicomotriz, luego con comunicación, matemáticas, ciencia y tecnología, y el día de hoy el último tema de personal social. Así que esta oportunidad también vuelvo a agradecer una vez más a la sugerencia de Educación, Deportes por la confianza en mí para acompañarnos durante todos estos martes en estos talleres, conferencias, ¿bien? Entonces, el día de hoy, el tema de personal social es convivencia democrática y ciudadanía. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, como ya se me presentó, y ya aquellos que nos vienen acompañando ya de repente me conocen, quienes nos acompañan esta primera vez, el día de hoy, yo tengo más de 10 años enseñando a toda edad, de niños muy chiquititos, de la especialidad me especialicé en la enseñanza del inglés. Sin embargo, tengo una maestría en psicología educacional, la cual es esta especialidad en psicopedagogía cognitiva y desarrollo psicológico, lo que me dan todos estos conocimientos y me ayuda a nutrir para poder ejercer mi rol también como docente respecto a cómo el cerebro aprende, ¿no? En las diversas áreas de aprendizaje, tanto en ciencias, tanto en comunicación, tanto en valores que vamos a ver el día de hoy. Y esto me hizo especializarme durante este último par de años aproximadamente en crianza respetuosa y disciplina positiva, ya que además soy mamá de 2 pequeños, uno justamente en edad preescolar y una bebé de 1 año y medio. Entonces es lindo ver cómo se nutren, de hecho, tanto el campo de educación, pero como el de la crianza. Más aún, hablando de educación preescolar o la educación inicial. ¿Bien? Y bueno, si mi página es Aleda Blog, me encuentran en redes, Facebook, básicamente, bueno, y en Instagram. El contenido para el día de hoy es el que vamos a ver: definición de convivencia y ciudadanía. Mencionaremos brevemente lo que es la teoría de resolución de conflictos, cuál es el rol del hogar y la escuela. Y veremos al final algunos casos, que como las sesiones anteriores también he estado planteando diferentes casos para ver qué haríamos, tanto en rol de docente, familia. Bien, entonces, empecemos. Convivencia democrática. ¿Qué es esto? ¿Qué es convivir democráticamente? Bien, supone desarrollar habilidades sociales que incluyen actitudes hacia la interacción y la comunicación. Esto es el saber escuchar a los demás, prestar atención a lo que dicen, ser consciente de sus sentimientos, regular sus emociones, entre otras, ¿no? Esas son, como he resaltado ahí, diferentes habilidades sociales que se van desarrollando, por supuesto, desde muy pequeños y a lo largo de nuestra vida, ¿no? Importante el saber escuchar, regular emociones, que justamente podrá ser sencillo, lo podamos ver en letras, pero que dentro de uno mismo es difícil lograrlo, inclusive hasta en edad adulta. El término convivencia en el contexto escolar, ¿no? También se habla mucho de la convivencia en las escuelas. Esto implica comprender diferencias, apreciar la interdependencia, la pluralidad, aprender a enfrentar los conflictos de una manera positiva y promover continuamente el entendimiento mutuo y la paz mediante la participación democrática. Bien, generalmente, si uno busca mayor información sobre convivencia escolar, más hay respecto al tema, o más específicamente en educación primaria, en educación secundaria,
Sin embargo, en la parte de la educación preescolar o inicial, que es la base de, en realidad, casi todo aprendizaje, vamos a ver aquí cómo es que se desarrolla esta convivencia democrática, ¿no? Que difiere, por supuesto, de lo que se da ya en edades de la educación primaria y, por supuesto, en la educación secundaria. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de enfrentar conflictos, generalmente conflicto viene asociado cuando ya somos más grandes, ¿no? En el colegio, en secundaria, ya adultos, pero eso también se da en la edad preescolar, ¿no? De hecho, quienes están acompañándonos, docentes, podrán dar detalles de muchos de estos conflictos de lo que fueron testigos en las clases de repente cuando eran presenciales, ¿no? Ahora de repente la virtualidad es un poco menos, podría decirse, ¿no? Ciudadanía, el otro concepto que tenemos dentro del tema de hoy. ¿Qué es la ciudadanía? Cuando hablamos de esto, nos referimos a la sensibilización, la información, las prácticas y las actividades que además de aportar a los alumnos conocimientos, competencias, comprensión, ¿no? Y desarrollar actitudes y comportamientos, eso aspira a que les demos a ellos medios para ejercer y defender sus derechos y responsabilidades democráticas. Bien, esto es en la sociedad para apreciar la diversidad y para jugar un papel activo en la vida democrática, ¿no? Si vemos también, buscamos diferentes bibliografías sobre ciudadanía, vamos a encontrar bastante información, de hecho que las dividen desde el punto social, económico, político, etc. Bien, pero eso es en sí la ciudadanía que como se comienza a poner en práctica o a enseñar, por decirlo así, desde edades tempranas, ¿bien? Porque ¿cuál es el objetivo final? ¿No? Cuando uno se va a volver ciudadano, ¿no? Generalmente cuando termina la etapa escolar, ¿no? Ya adquiere la mayoría de edad, en el caso de Perú a los 18 años, ¿no? Entonces debemos tener un papel activo dentro de nuestra sociedad, nuestro país, nuestra ciudad, ¿bien? Quise poner esta parte así textual, que decía Bush y Saltarelli en el 2000, que es bastante importante hablando ya propiamente de las clases, ¿no? El desarrollo en las escuelas, que ellos dicen, las lecciones que se caracterizan por un aprendizaje memorístico y la ausencia de debate abierto, donde las reglas deben ser obedecidas sin cuestionar, hacen que la confianza de los estudiantes, que minen la confianza de los estudiantes y además inhiben su participación como miembros activos de su sociedad, ¿no? Vean qué interesante. Y de hecho esto explica porque son estudios que se han realizado comparando diferentes escuelas con diferentes entornos socioculturales, ¿bien? Y comparaban justamente aquellos que en las lecciones o las clases, ¿no? Se refieren a las clases, eran más características por sus debates, ¿no? Se generaban debates dentro de las clases de diferentes temas y lo comparaban con escuelas en donde no, donde justamente dice que este aprendizaje era más memorístico, ¿no? Que viene un poco con la educación tradicional, ¿verdad? Entonces, ¿qué después encontraron en estos estudios? Que justamente eso, aquellos que tenían más debates, discusiones, donde explayaban sus puntos de vista en clase, ya estamos hablando también, ¿no? A nivel primaria, secundaria, ellos lograban ser más activos dentro de su sociedad, ¿no? No se inhibían. Bien, entonces vean la importancia, ¿no? O cómo influye el aprendizaje que se da dentro de las escuelas. Bien, entonces es importante y va mucho de la mano con ir ayudando, promoviendo ejercer en estos pequeñitas de la edad preescolar a que sean futuros ciudadanos con un rol activo. Porque al fin y al cabo, claro, todos vamos a ser ciudadanos cumpliendo cierta edad, pero la idea es que tengamos un rol activo, ¿bien? Entonces, la educación es fundamental. ¿Bien? Entonces, eso como definición. Y mencioné que vamos a ver sobre la teoría de resolución de conflictos. No sé si la conocerán, si alguna vez han oído de esa teoría de resolución, que es bibliografía de Bickmore del 2011, y él planteaba como que 3 momentos importantes. ¿Bien? Bueno, primero, porque hablamos de resolución de conflictos, justamente en un entorno tanto dentro del hogar, en principio probablemente se puede dar entre los hijos pequeños y los papás, mamás, o si es que hay hermanos, son los pequeños conflictos que comienzan a iniciarse, ¿verdad? O si no, ya dentro de la escuela, en el jardín infantil, entre los pares, compañeros que comienzan a tener estos momentos de conflicto. Entonces, y ya por supuesto a medida que van a pasar a primaria, secundaria y demás, ya no solamente son los compañeros, son las amistades y ya con la sociedad, ¿bien? Entonces, y por supuesto, esta resolución de conflictos es importante llegar a
si queremos convivir en una sociedad justamente de respeto, de democracia, etc. ¿Bien? Entonces, él plantea estos tres momentos o tres etapas de la resolución de conflictos. Y le he puesto los términos en inglés, así es como originalmente está la bibliografía, perdón, la bibliografía, y habla del peacekeeping, peacemaking y peace building. Algunos de ustedes han escuchado, saben qué es, o suponen, siempre invitándolos a que comenten en comentarios, pongan en comentarios en la página de Facebook para así todos retroalimentarnos y leer sus comentarios, sus opiniones, ¿bien? Bueno, ¿qué son esas tres etapas? Bien. Peacekeeping es básicamente la primera etapa de contener la violencia. Bien, esto, contener la violencia, luego pasamos a peacemaking, que es como resolver los conflictos pacíficamente, no es como hacer la paz en sus términos de inglés, y lo último de peace building, construir la paz, ¿no? Y también sus términos en inglés, ¿bien? Entonces, ¿qué queremos decir con contención de violencia? Eso se refiere o se enfoca a promover la seguridad humana a través de la vigilancia, el control de comportamiento agresivo en los estudiantes, dependiendo, por supuesto, el nivel o la edad que ellos tengan, ¿verdad? Luego también está, por supuesto, de que esa expectativa de que ellos sepan o enseñarles, proveerles, orientarlos a la resolución de conflictos para llegar a esta segunda etapa, ¿no? Que ya manejen herramientas para poder hacerlo de manera pacífica, ¿no? Que es la manera adecuada, por supuesto, de resolver cualquier tipo de conflicto que se dé, estamos hablando, por ejemplo, en edad preescolar también, ¿bien? Y luego tenemos la construcción de la paz, ¿no? Que es el buscar esa tranquilidad sin llegar a la violencia, manteniendo la comunicación asertiva, etcétera, ¿bien? Entonces, él plantea esas tres etapas, que es tratar de no llegar, como dice, contener esa violencia, porque si recordamos o vemos, ¿no? Y lo vemos probablemente a diario en las noticias, etcétera, cualquier situación, hablando ya ahora de adultos, ¿no? Que de conflictos que se den, generalmente, en su mayoría, lamentablemente, son resueltas, entre comillas, en una escala de violencia bastante alta, ¿no? Encontrar que conflictos son solucionados de la manera más asertiva o dialogada, pacíficamente, como dice ahí, es bastante no común, por así decirlo, no es usual, no es bastante inusual, ¿no? Entonces, no debe ser así. ¿Dónde se aprende todo esto? Desde aquí, desde los conflictos más inocentes, podemos llamarlos, que pueden empezar desde pequeñitos, ¿no? Y ayudarlos y a darles esas herramientas para que ellos sepan cómo manejar los conflictos. Para que justamente cuando ya ejerzan su rol de ciudadanía dentro de una sociedad, sepan cómo poder manejar diferentes conflictos con los que se enfrenten a lo largo de su vida. Bien, entonces les dejo ahí para que, si gustan, ahonden la investigación, ponen tal cual, teoría de resolución de conflictos de Bigmore, y es bastante detallado, un paper bastante detallado, y explica cada parte, bien, cada etapa. Entonces, ahora, para lograr estas etapas, como les decía yo, de proveer o tener las herramientas, de manejar las herramientas, esas herramientas son habilidades que se necesitan para saber o poder manejar, resolver diferentes tipos de conflictos. Y son habilidades sociales, habilidades emocionales, habilidades lingüísticas o comunicativas y las famosas habilidades blandas, ¿no? Ahora mucho, en los últimos años se habla, ¿no? A veces se cree que es como que una moda y lo vemos en todos lados, inclusive a modo de marketing, de diferentes cursos y demás, sobre las habilidades blandas, ¿no? Pero de hecho que es algo que es muy importante, que recién se está hablando, pero que se debe o se debió, y seguramente se ha hecho, pero no se le dio la importancia que hoy en día se le da, ¿no? Que son todas estas justamente habilidades que se comienzan a desarrollar en las edades tempranas, en la primera infancia. Bien, si estamos hablando de habilidades sociales, ¿no? Referimos a, por supuesto, a la interacción, y el primer rol siempre va a ser en el hogar. Más adelante vamos a ver específicamente en el hogar y en la escuela, ¿no? Estas habilidades sociales de cuando comienzan a no confundamos tampoco socializar, porque recordemos, lo mencioné en las sesiones anteriores, sobre la socialización, que a veces se cree que es clave, es importante, que esto va a empezar a temprana edad. Sí, va a empezar a temprana edad, pero ¿a qué edad?
¿A qué edad empieza a la socialización? Les pido también comenten, yo después reviso los comentarios, ahorita no los puedo ver, pero ¿a qué edad es esta socialización que se habla mucho, ¿no? Habremos escuchado o nosotros de repente habremos dicho, es que tienen que socializar, ¿no? Socializar es importante. Sí, claro, es importante, pero ¿qué edad inicia? Yo les pregunto, ¿no? Esto, que tiene como siempre su origen o su explicación todo a nivel cerebral, que son donde las conexiones y las diferentes áreas cerebrales trabajan en conjunto para alcanzar un aprendizaje, se da, como se los mencionaba, les decía en sesiones pasadas, pero empecemos por saber que el ser humano es un ser social por naturaleza. De ahí partimos. Somos seres sociales por naturaleza. ¿Bien? Crecemos en sociedad, ¿no? No es que de pronto venimos de la nada, aparecemos y vivimos solos en nuestro mundo. No es así. Somos un ser social por naturaleza. De ahí partimos. ¿Bien? El primer entorno social que ese cerebro va a encontrar o va a ser el primordial, por así, o el único en ese momento, va a ser la familia. Papá, mamá. ¿Bien? O el entorno familiar, ¿no? Con quien se cría ese niño o esa niña. Y esto no va, el factor externo o la gente de afuera, por así decirlo, que el vecino, que los amiguitos, que el primito, que los sobrinos, esto no se da recién a partir de entre los 3, 4 años, ¿bien? Entonces, decir, ¿es importante que socialicen al año de edad o a los 2 años? No, no es así, ¿bien? Que nosotros a veces confundimos y los vemos jugando con el niñito del costado, no, están jugando los dos de un lado al otro, están cerca, pero no, cerebralmente es un juego en solitario. El juego, que es justamente la manera en que ellos socializan, en colaborativo o jugar con los pares, se da alrededor de los 3, 4 años, no antes, ¿bien? Entonces, esas habilidades sociales, su importancia radica con papá y mamá, o en el hogar, ¿bien? Y eso va a partir después, cuando se va desarrollando en el hogar, se complementa ya en la escuela, ¿no? Como vienen ya los compañeritos de la edad, 4 o 5 años, no antes, ¿bien? Eso a nivel cerebral no se da. Entonces tampoco confundamos que se da a los 0 años, ¿bien? Entonces, esas habilidades sociales, repito, se da desde el hogar, con la familia, que es el primer entorno social con quien ese niño le preocupa, o ese cerebro le va a preocupar socializar, entre comillas, ¿bien? Ahí, por eso, el apego seguro es importante, es clave para darle las herramientas que comience ya a socializar con sus pares a partir de los 3 años y medio, 4 y demás. ¿Bien? Luego viene, como les decía, ya con los niños de su edad, la maestra, el maestro, etc. ¿Bien? Luego las habilidades emocionales, por supuesto, que eso tiene que ver con ¿no? Control un poco de las emociones, manejar las emociones. También estamos hablando de la etapa preescolar, que son entre los 0 y los 6 años. Les pregunto, nuevamente, ¿desde cuándo un niño o una niña aprende a manejar o sabe manejar sus emociones? ¿A qué edad se da esto? Les pido también que por favor vayan comentando desde qué edad un niño o una niña puede manejar sus emociones, ¿no? Si estamos hablando de conflictos, resolución de conflictos, las emociones tienen que ver, por supuesto, son parte de, ¿no? ¿A qué edad esto comienza? ¿Bien? Entonces, también es importante saber esto, porque nosotros como docentes o mamá, papá, ¿no? Es importante saber que esto también, a nivel cerebral, bien, no se da al año o a los 2. Yo no le voy a pedir a un niño de 3 años o de 2 años y medio o de 2 que controle sus emociones, que no se ponga histérico, que no reniegue, que no se conflictúe, que no pelee con el compañero. Eso es un conflicto, ¿no? Las peleas, las pequeñas peleas rencidas que comienzan en la escuela. Es imposible. No se le va a pedir eso. ¿Por qué? Porque no, porque voy a perder la paciencia, porque no me va a entender. No, no va a entender. Por más que le expliquemos, le vamos a tener que explicar 1000 veces, pero no le va a entender porque su cerebro no está apto aún. Entonces, estas habilidades emocionales, no porque demoren en desarrollarse, y eso tiene que ver mucho con la amígdala cerebral, no quiere decir que nosotros no les vamos a enseñar. Por supuesto, nos toca justamente para que ese cerebro comience a desarrollarse, necesite las herramientas del entorno, que somos los adultos, para que llegado el momento tengan ese manejo o esas herramientas de poder aprender y ponerlas en práctica. Pero otra vez, antes de los 3 años y medio es imposible, ¿no? Entonces también empieza alrededor de esa edad, ¿no? Que viene la empatía, etc. Las habilidades lingüísticas. También va de la mano, por eso que las emociones van del lado del habla y la comunicación, ¿bien? ¿Cómo un niño o una niña va a expresar emociones si no las sabe decir, ¿no? Por eso es importante y se habla mucho en educación preescolar
y también se menciona en crianza, de que para el manejo de emociones o para que los niños aprendan a manejar sus emociones, primero tienen que conocerlas. Un niñito pequeño que se pone a llorar, los mal llamados berrinches, ¿no es cierto? Que se dan tanto en el hogar como en las escuelas. El mal llamado berrinche se pone a llorar, llora, y este niñito no entiende por qué, ¿no? Nosotros como adultos, pero ¿por qué está llorando? ¿Qué pasa ahora? Esa criatura no sabe ni lo que le está pasando, solamente lo está exteriorizando, ¿no? Entonces, y si además de eso no conoce, porque nosotros los adultos, sea rol, mamá, papá, docentes, no le hemos enseñado, entonces es imposible que lo pueda comunicar. Entonces, no sabe lo que es enojarse, no sabe lo que es estar triste, no sabe lo que es estar cansado, molesto, etcétera. Entonces, eso va mucho de la mano con esas habilidades lingüísticas que comienzan a trabajarse a la par, ¿no es cierto? Cuando el niño o la niña comienza a hablar, entre los 2 años, ¿no? Año y medio, 2 años y medio, que ya comienzan a hablar. Entonces, desde ahí se les va enseñando sobre emociones. Entonces, tienen que también tener estas capacidades, esas habilidades de poder expresar, poder hablar, que después cuando ya tengan mayor vocabulario, sepan, puedan tener esa herramienta de manejo de conflicto, hablando, comunicándose de manera asertiva. Que eso va de la mano con estas habilidades blandas, ¿no? Que se trata justamente del pensamiento crítico, de la empatía, ¿no? Del trabajo colaborativo, de la tolerancia, ¿no? Entonces no vamos a poder llegar a lo último sin haber reforzado o entendido, aprendido, dándoles las herramientas de todo lo demás. Y todo, repito, empieza desde justamente las edades tempranas, ¿bien? Como les decía, empieza aquí en la primera infancia y se dan en esos 3 momentos, ¿no? Empezando por el hogar siempre. El hogar es el primer núcleo, entorno en donde esos aprendizajes se van a desarrollar. Entonces, el rol de mamá, papá siempre va a ser clave, o de la familia, repito, con ese niño o niña se críe o crezca, ¿bien? Por eso que va mucho de la mano con la escuela, ¿no? No, a veces pasa, y los entiendo, los docentes, ¿no? Que a veces el papá, mamá se quiere deslindar de esa responsabilidad y dejárselo todo a los docentes. ¿No es así? Sucede. Entonces ahí viene un poco la batalla o la lucha y decirle, no, pero es que estas cosas se enseñaron o se debió enseñar o se debe enseñar en casa. No es que solamente el docente tiene esa responsabilidad, ¿no? Entonces toca también nosotros como docentes ponernos en el lugar de los papás y mamás que desconocen esto y a ellos educarlos o reeducarlos, ¿no? Son, de repente, cada vez somos más los papás, mamás, que buscamos entender esos procesos, pero hay muchos que no. Entonces creen o se deslindan de esa responsabilidad muy lamentablemente, ¿verdad? Y por supuesto después llega la comunidad, ¿no? El vecindario, los amiguitos, etcétera. Y a medida que van creciendo, van acrecentando su entorno social, ¿bien? Aquí voy a mencionarles sobre el hogar y la escuela, porque va muy de la mano. En el hogar, cuando hablamos de estos desarrollos de diferentes habilidades, entra a tallar sí o sí la crianza respetuosa. Recordemos que estamos hablando de convivencia democrática, bien, ciudadanía. Entonces, la crianza respetuosa no es un término que hoy día se haya puesto de moda o que es invento, no. De hecho, es todo lo que dice una crianza respetuosa son estudios basados en neurociencias, ¿no? Entonces son estudios que se han hecho y que se han comprobado y que es la ciencia la que habla, ¿no? No es un invento. Por supuesto que lamentablemente, una vez más, hay mucha desinformación. Creemos que la crianza respetuosa es algo que no es, ¿no? Y eso pasa porque no investigamos, porque no leemos. Entonces, no solo papá y mamá debe estar empapado de este tema, sino también los docentes que tienen a su cargo niños y niñas en edad preescolar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo voy a saber, yo voy a entender es todo lo que les mencioné hace un momento sobre las habilidades sociales, comunicativas, que tienen que ver a nivel cerebral, es neurociencias, y es de eso se basa la crianza respetuosa. ¿Bien? Entonces es importante saber sobre esto, porque a mí como rol de docente, y que estoy con niños en edad preescolar, tengo que aplicar eso, ¿no? Inclusive hay diferentes cursos de disciplina positiva en escuelas. Entonces, y ya con esas herramientas o con ese conocimiento que yo tengo, podré ayudar a esas madres, a esos padres, podré también reeducarlos de alguna manera para trabajar en conjunto, ¿no? Acá falta mucho esta sinergia entre todas las partes, todas las áreas de la comunidad educativa, ¿no? Los docentes por un lado, las escuelas por un lado, las familias trabajan por otro, la comunidad por otro. Entonces, por eso nunca logramos estar siempre conectados, y eso está mal, porque no debiese ser así. Eso, claro, debería manejarse como políticas públicas también. Entonces, la crianza respetuosa es parte para
o esencial para justamente generar una convivencia democrática del hogar. ¿Esto qué quiere decir? Que las familias desde esa parte se vive en democracia. Dejar de lado la educación autoritaria, ¿no? Porque soy tu mamá, haces lo que yo te digo y punto. Si eso lo trasladamos a un adulto, viene mi jefe y me dice, tú lo vas a hacer porque soy tu jefe y punto. No, hoy día sales a las 10 de la noche. No, pero jefe, mi turno acabó a las 6. Lo siento, soy el jefe y tú me haces caso. Es lo mismo que sucede cuando ellos son niños y nosotros mamá, papá, porque yo soy mamá, papá y listo, ¿no? No, entonces es lo mismo, si lo que se aprende en esta edad se va a replicar en el futuro, cuando ellos sean más grandes. Entonces, por eso es importante saber de esto, de no creer y no confundir, repito, con, es una crianza permisiva, no, ojo, que la permisiva también es negligencia y eso también va en contra de lo respetuoso. Así que es importante establecer los límites, por eso los invito a quienes no conocen a estudiar ese tema, leer, porque tenemos a cargo todo aquel que tenga su cargo niños y niñas, ¿no? Sobre todo en primera infancia, debe tener estos conocimientos. Bien. Segundo está, por supuesto, el juego. El juego, recordemos, es la mejor manera de aprendizaje en la edad preescolar y se da desde el hogar, en la educación también, en las escuelas, ¿no? Y aquí también se aprende, ¿no? Desde los juegos que son con normas, ¿no? Recordemos que una de las sesiones de recordarán quienes nos acompañan en las veces anteriores, yo hablé sobre los tipos de juego, ¿no? Y uno de ellos es el juego simbólico, bastante importante, y luego juego de reglas, ¿no? Donde ahí comienzan a aprender el esperar turnos, respetar las normas de los juegos. Entonces, eso también los ayuda de una manera bastante lúdica. Las actividades que hacen en la escuela, ¿no? Cuando están en el colegio. Y, por supuesto, enseñar con el ejemplo, ¿no? Recordemos, eso se parte también tanto en el hogar como en los colegios, ¿no? En las escuelas. Dejemos mucho de lado algo que de repente muchos tengamos arraigado, ¿no? El famoso, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Yo le puedo decir a mi hijo, no mientas, pero me escucha todo el tiempo mentir, ¿no? O no se dice lisuras, pero me escucha todo el tiempo decir lisuras. Entonces, siempre se enseña con el ejemplo. Y parece que sea una frase trillada, pero una vez más, tiene su explicación neurocientífica. Enseñar con el ejemplo es que yo como adulto realizo una acción, siempre las acciones tienen más peso que las palabras. ¿Y por qué? Porque lo que está funcionando en ese momento son las neuronas espejo. Las neuronas espejo que se encuentran en nuestro cerebro justamente van a replicar lo que visualizan en su entorno, ¿no? Entonces, si tenemos a una mamá o un papá, hablando del hogar, ¿no? Que nunca saluda cuando sale a la calle con sus hijos a comprar, etcétera, no agradece, no saluda, o tira la basura al piso, etcétera, y ese niño, esa niña está mirándolo, lo van a copiar. Por más que llegue a la casa, hagan la tarea y digan, sí, hijito, no se tira la basura al piso, no se grita, siempre se saluda. No, ¿qué va a calar más en la criatura? ¿Lo que lee, lo que le dice, o lo que ve haciendo sus papás o a sus mamás o a sus profesores en el salón? ¿No? Si estamos hablando del profesor y ve que al profesor les dice normas de convivencia, no gritar, por poner un ejemplo, pero ese niño o niña ve que el profesor o la profesora le grita a un compañero, ¿qué va a quedar en ese cerebro? ¿La norma de convivencia escrita en la pared, no gritar, o lo que el profesor hizo de gritarle al compañero? Va a quedar lo que vio, lo que presenció, porque eso son las neuronas de espejo. Entonces, por eso es importante enseñar con el ejemplo. Siempre las acciones son más importantes que las palabras. ¿Bien? En la escuela. ¿Qué hablamos de cuáles son los roles en la escuela? Tenemos tanto el rol del docente, los pares, que me refiero a los compañeros, y una vez más el juego, ¿no? Es importante, si estamos hablando de una convivencia democrática, si ya lo vemos en el hogar, los mismos suceden en la escuela, ¿no? Entonces, nosotros analizar como docentes qué estamos aplicando. ¿Es una educación adultocentrista o una educación niñocentrista? ¿Es una educación vertical u horizontal? ¿Cuál de ellas debiese aplicarse para lograr justamente una convivencia democrática, vivir en democracia, ¿no? Todos tienen participación, todos tienen voz, todos tienen voto. La adultocentrista es esa educación antigua, de hace años, ¿no? Recordemos, la que como yo, y lo mismo que el ejemplo de mamá, hijo, o jefe y empleado, lo mismo. Yo soy el profesor, solo yo tengo la razón, tú, alumno, no la tienes, ¿no? Eso solía
así, probablemente hoy día queden todavía muchos de estos tipos de educación, pero creo que poco a poco va cambiando el paradigma, ¿no? Esto siempre requiere de bastante tiempo, pero si comparamos probablemente como nosotros estudiamos a cómo hoy día es, felizmente va cambiando. Y eso se logra solamente de la mano de la información. En la educación que nosotros recibimos no existían los estudios de neurociencias, no se habían estudiado las conexiones neuronales, no se habían estudiado las reacciones de las áreas del cerebro, no se había estudiado nada de eso, no se había estudiado sobre crianza. Entonces, ya lo que se estudió ya se comprobó, es por eso que vienen cambiando los paradigmas, ¿no? Nosotros queremos un respeto a las normas de convivencia, las normas que se dan en diferentes entornos sociales, o queremos una obediencia ciega. ¿Mm? ¿Qué se debe lograr? ¿Qué debemos esperar que ese niño o niño logre? ¿Mm? Recordemos que obediencia ciega es esa, decir, por eso de repente vemos, ¿no? Tienes que hacer esto, indico esto, pero la gente no lo hace, ¿no? O en el trabajo, una vez más, estamos con el jefe, tu turno acaba a las 6, el jefe viene y te dice, no, hoy día sales a las 10. ¿Qué haces? ¿Tienes que obedecer? Porque es tu jefe, es su autoridad, si no lo haces, ¿qué pasa? ¿No? Entonces tampoco debemos llegar a una obediencia ciega, justamente saber que respeten nuestros derechos, que respeten, si hablamos de trabajo, un contrato, etcétera. Lo mismo sucede desde aquí, ¿no? Desde la escuela. Entonces, nosotros vamos a querer, y lo voy a ver también en otra diapositiva, que se respeten las normas, por supuesto. Por eso se establecen límites, los límites existen. Repito, una crianza respetuosa o una disciplina positiva dentro de la escuela no quiere decir ausencia de límites, porque eso también es negligente y no es la crianza respetuosa. Bien, una vez más con los compañeros, las interacciones sociales, la empatía. ¿Cuándo un niño o una niña es empático? ¿Cuándo se desarrolla la empatía? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Esta palabra muy famosa, ¿no? Ay, es que las personas en el Perú, la verdad que la gente no es nada empática, ¿no? En muchas secciones, o las noticias que vemos con el mal uso de la mascarilla, las fiestas, etcétera, es que la gente no es empática, pues. Estos peruanos no somos empáticos, ¿no? Ya, yo les pregunto, la empatía, tanto que se habla en los últimos tiempos, ¿desde cuándo se desarrolla? ¿Se aprende? ¿Nacemos con eso? ¿A qué edad? Les invito a que vuelvan a compartir en comentarios, por favor. ¿Mm? La empatía, que es clave, una de las bases justamente de la convivencia democrática, porque repito, vivimos en sociedad, entonces la empatía es parte de justamente también tiene que ver con el entendimiento de los sentimientos. La empatía tiene que ver con la teoría de la mente. ¿Alguna vez han escuchado sobre la teoría de la mente? O en inglés, porque la bibliografía es inglesa, Theory of Mind. ¿Alguna vez alguien por aquí que me esté escuchando sabe acerca de esto? Así se llama, teoría de la mente. Y los invito una vez más a que indaguen, busquen, o siempre invitarlos si me escriben, yo feliz de compartirles. Esto yo lo aprendí en la maestría, justamente, que es como que te abre una luz. Recuerdo que lo vi, justo ya era mamá de un pequeño, y aprendí, wow. La teoría de la mente habla justamente del desarrollo de la empatía, una vez más, a nivel cerebral, de cuando una persona es capaz de ponerse en el lugar del otro. ¿Bien? ¿Cuándo se da esto? ¿A partir de qué edad aproximadamente? 4 años. 4 o 5 años. Puede ser, no exactamente 4, puede ser 4 y medio, 5, 5 y medio. Al finalizar la etapa inicial. Fíjense. Recién ahí, entre los 4 y los 5 años, comienza a desarrollarse, puede ser uno más tarde, 5 años y medio, recién ahí comienza a desarrollarse o comienza ese cerebro a ser empático, recién ahí comienza a darse cuenta, a ponerse en los zapatos del otro. Es por un experimento que explica la teoría de la mente, les invito a que lo vean, es un experimento que se hace. Y analizan a niñitos de diferentes edades, de los 3, de los 4 y de los 5, justamente, y ahí es donde se llega a la conclusión que se alrededor entre los 4 y los 5 que se desarrolla esto. Entonces, a un niño de 3 años o probablemente de 4, no le voy a impedir o le voy a decir, no le quites esto a tu compañero porque se siente mal, no le gusta, lo vas a hacer llorar. Sí, probablemente lo vamos a decir, repito una vez más, no es que no lo vamos a decir, se lo tenemos que decir, se lo tenemos que enseñar, pero será 10 veces, 20 veces, 40, 50, 60, 600, etc. Entonces, porque eso es parte justamente de repetirles las cosas desde pequeñitos.
¿no? Para que ellos vayan entendiendo y en llegado el momento, ya listo, tengan esa herramienta de que no, yo no le voy a arrancar algo a mi compañero porque no, lo puedo lastimar, porque ese juguete era de él, etcétera. Ese entendimiento va a llegar un poquito más tarde, ¿bien? Entonces, es importante, por eso le digo, conocer todo esto para nosotros darles esas herramientas y saberlos orientar, ¿bien? Una vez más el juego, esperar los turnos, el aprender a saber, ¿no? El saber perder. ¿Qué pasa si estamos jugando en el colegio, en alguna actividad y uno de los niños pierde y comienza, se pone histérico, tira las cosas, o de repente puede llegar al nivel de agresión, ¿no? Jalarle el pelo, morder, pegar. Eso, por eso también es importante. El manejo de emociones, ¿no? Enseñar a tener las herramientas de manejar las emociones. Y esto se parte aquí. Esa es la base de, justamente, para poder convivir en una sociedad democrática, para poder saber resolver conflictos de la manera más pacífica, ¿bien? Si estamos hablando de una convivencia democrática, ciudadanía, resolución de conflictos, los valores. ¿Qué papel juegan los valores en eso? Hay 3 tipos de valores, definía Jorge González, eso es un artículo, un paper de la revista cubana de psicología. 3 tipos de valores, reactivos, adaptativos y autónomos. Leeré brevemente porque nos alcance el tiempo. Reactivos son aquellos que regulan actividad solo ante la presión externa. Adaptativos se expresan en una meta establecida, asumida, perdón, ahí se me faltó poner a hablar, asumida por, perdón, por el sujeto, pero que es tomada del medio para obtener premios o evitar castigos, ¿no? Las famosas premios o castigos, ¿no? Hago esto para que no me castiguen, o hago esto para que me den un premio, ¿bien? Esos son tipos de valores adaptativos. Y, por último, los valores autónomos. Se presta en una meta asumida por el sujeto y que es elaborada por este, no responde a premios, no responde a castigos y son procedentes del mundo externo. ¿Bien? Entonces tenemos reactivos, adaptativos y autónomos. Una generada por presión externa, otra a raíz de premios o castigos, de acuerdo a lo que recibo, ejerzo mi valor, diferente tipo de valor, y los autónomos, que son elaborados o realizados por el sujeto en sí, por la persona, y no responden a premios o castigos. ¿Bien? De estos 3 tipos de valores en general, ¿cuáles creen ustedes que es el más adecuado de desarrollar en la persona, en el niño o en la niña? ¿Los reactivos, los adaptativos o los autónomos? Los invito también a escribir en comentarios. Esos son los autónomos. La educación en los valores o en valores, tanto, repito, en el hogar como en las escuelas, que generalmente se refuerzan las escuelas, son los valores autónomos. Son estos lo que deberían practicarse o desarrollarse. ¿Y por qué? Primero, se ven esto formado, por supuesto, en armonía de necesidades, valores individuales. Estamos hablando aquí de un conjunto de valores, más que nada, morales, ¿bien? Entonces se va haciendo en armonía de lo que cada niño o niña, en este caso, o persona en general, adquiere valores individuales, ¿no? Generosidad, sinceridad, etc. Ese es el factor más importante. Los valores autónomos son los más duraderos y estables. ¿Bien? Eso es lo que van a perdurar de por vida. Lo que se aprende aquí en esta etapa, cuando sea un adulto de 20, 30, 40 años, esos valores permanecerán en él o en ella. Los autónomos. No los que se hicieron por premios y castigos, por eso no se debe hacer. Eso en crianza respetuosa no existe. ¿No? Y aquí lo explica, y este artículo es de psicología de los valores, no habla de crianza, pero veamos cómo justamente la relación que hay entre ambos. Bien, bueno, los reactivos y adaptativos dependen del medio externo, ¿no? Por eso yo les ponía al inicio. ¿Queremos que ese niño o niña sepa respetar las normas o queremos esta obediencia ciega? ¿Queremos que lo haga solamente porque alguien más lo presiona o porque no se debe hacer? No se debe robar, solamente porque te lo dice el gobierno, o porque te lo dice mamá, o porque te lo dice de repente algún escrito religioso. No, no se debe hacer porque es algo que está mal, va en contra de los derechos de los demás. ¿Ven? Entonces, es por eso que se debe ejercer una educación en valores autónomos. Por supuesto que realmente empieza con los reactivos, obviamente, pero en realidad el premio castigo, por eso se aconseja. ¿Bien? Y veamos ahí, entonces es mejor dicho, reforzar esta educación en valores autónomos. Una vez más, les dejo la referencia para que siempre investiguen, ahonden
en este tema. ¿Bien? Y ya casi las últimas partes, creo que no va a dar tiempo para los casos, pero si estamos hablando de convivencia democrática y ciudadanía, no olvidemos que eso también corresponde a sus derechos universales, ¿no? ¿Cuáles son los derechos universales del niño y la niña? ¿No? Recordamos que está la Convención de los Derechos Internacionales, Universales, perdón, de niños y niñas, y esto también es parte de. Yo les voy a mostrar. Estos son copias, por supuesto, exactas de lo que UNICEF, esa es una colaboración que hizo UNICEF y Kino hicieron hace unos años, justamente por los derechos de los niños. Y eso, ¿no? Dice, se le dará una educación que favorezca su cultura general, ¿bien? Y le permite en condiciones de igualdad de oportunidades desarrollar aptitudes, juicio individual, sentido, responsabilidad moral y social. Y así llegar a ser un miembro útil de la sociedad. Entonces también es parte de sus derechos. ¿Bien? Debemos proveerles de educación que favorezca cultura general desde edades tempranas, para que así al futuro lleguen a ser miembros útiles de la sociedad en la que convivan, se desarrollen. Parte de sus derechos, ese es el derecho de la educación. ¿Qué más? El niño debe ser protegido contra prácticas que puedan fomentar discriminación racial, religiosa, de cualquier otra índole. Claro, si vamos a hablar de discriminación, esa es una carencia o ausencia de valores, ¿verdad? Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre pueblos, paz, fraternidad universal. Esto es lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Estos valores individuales, para luego llamarlos en conjunto los valores autónomos. Y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. Una vez más, la sociedad, ¿no? Entonces, esa tolerancia, esta cultura de paz, fraternidad, se aprende o se enseña desde la primera infancia. Por eso es importante. Y por eso, inclusive, como les digo, es parte de sus derechos. Estos niños, niñas, merecen ser educados así, ¿no? Por eso cuando vemos a futuro diferentes problemas que se dan ya en ciudadanos adultos, es importante indagar en su infancia. ¿Qué pasó? ¿Quién no estuvo ahí? ¿No? ¿Quién no estuvo ahí para darle las herramientas adecuadas? ¿Quién no estuvo ahí para enseñarle? ¿Quién no estuvo ahí para educarlo en valores? Se saltó, de repente papá y mamá tuvieron esa irresponsabilidad. Bueno, ¿y qué pasó con las escuelas? ¿No? Entonces debía ser un conjunto que, por eso lo digo, ¿no? Trabajar en conjunto, porque si en un lado hay carencia, que puede ser por múltiples factores, ¿no? Porque por desconocimiento, por ignorancia, porque simplemente también repiten ese círculo vicioso de ausencia de valores. Entonces debería haber esta comunidad educativa, que son las escuelas, profesores, ¿no? Directores, que ya no de repente ayudarlo a ese niño o esa niña, sino también a reeducar a la familia, ¿no? Diferente, por eso hay diferentes talleres de padres, escuelas de padres, diferentes materiales que yo sé que es difícil llegar a ellos, pero no debiese ser así. Bien, creo que no vamos a tener tiempo de hacer todos los casos. Acá hay uno, vamos a leer brevemente. Son 3 creo que les he puesto. Por ejemplo, este de aquí. Lo voy a dejar, este de acá. Hay uno más larguito. Los dejo igual ahí, lo pueden revisar en la sesión, pero no nos va a alcanzar tiempo, la idea es que nos alcance tiempo para algunas preguntas al final. Pero ese es un caso, por ejemplo. Edgar y Daniel del aula de 5 años conversan. Edgar le cuenta a Daniel que ha aprendido a hacer aviones de papel. Emocionado, Daniel le pide que le enseñe. Entonces, rápidamente, Edgar coge un libro que está cerca y arranca una hoja. En ese momento interviene la docente. Bien, entonces tenemos 2 pequeños, tienen 5 años, están acabando la etapa de educación infantil. Uno de ellos emocionado para hacer los avioncitos y acá cogen un libro de la biblioteca, del salón, ¿no? Entonces, a continuación, tienen la conversación que se da entre esos pequeñitos y la profesora, ¿no? Que es quien se dio cuenta que habían arrancado esta hoja de libro. Entonces, la docente le dice, niños, ¿por qué arrancaron una hoja de libro? Y el pequeño responde, es que quería enseñarle a hacer aviones en papel. La profesora o profesor, pero ¿estará bien romper los libros? Le dice. Los niños dicen, no. Entonces la profesora les pregunta, pero ¿y por qué no? Los niños ahí en silencio no saben qué decir. Y el profesor o profesora le dice, a ver, Edgar, ¿a ti qué libro te gusta? Y Edgar responde, a mí me gustan los cuentos.
El profesor les preguntaron al otro niño, ¿y a ti, Daniel? ¿No? ¿Qué libro te gusta? Y Daniel responde, a mí el libro de recetas, es divertido. El profesor dice, ¿y este libro de animales a quién le gusta? ¿No? Entonces tiene un libro de animales donde habían sacado las hojitas. Edgar dice, a mí no, pero este libro sí le gusta a Mariana y a Pedro, les gusta mucho. Otros compañeritos del salón. Y el profesor les dice, entonces, pensemos, ¿qué pasaría si un día esos libros aparecieran rotos? Daniel, ya no podría ver recetas, Edgar, ni leer mis cuentos favoritos, ¿no? Y el otro pequeño dice, y los otros niños tampoco podrían leer. Entonces el profesor les dice, entonces, ¿por qué no debemos romper los libros? El pequeño, porque los libros son buenos. Y el otro pequeño, porque nos sirven a todos. ¿Bien? En esa situación que se da en esta aula con la docente y los dos pequeños, ¿qué aprendizaje relacionado con el área de personal social está promoviendo la docente? A, que los niños se aproximen a la noción del bien común. B, que los niños propongan normas para cuidar los bienes del aula. C, que los niños se comprometan a reparar el daño ocasionado por sus acciones. Les invito una vez más a que por favor pongan en comentarios cuáles las 3 opciones está promoviendo la docente. Y eso será que los niños se aproximen a la noción del bien común, que es parte justamente de las normas de convivencia. ¿No es así? No porque yo sé aprender a hacer aviones de papel, voy a coger cualquier libro, la arranco y lo armo. No, porque ese libro no era mío, nos pertenece a todos del aula, ¿no? Entonces, noten cómo en esa situación que se dio del aula, la docente pudo manejarlo. Fue la mejor forma que lo manejó. Ahora, imaginemos a un docente o una docente, o también mandemos o cambiemos esta situación de repente en el hogar entre 2 hermanos o 3 hermanos, ¿no? Con cosas de la casa, libros de juguetes de ellos, o de repente agarró el libro o el cuaderno de mamá o papá. Traslademos, que también se da en el hogar. Imaginen si el rol de este adulto, sea la docente o papá, mamá, hubiese ido de frente a decir, no, ¿por qué arrancan los libros? Caramba, te he dicho que no, castigado, te vas a tu cuarto. O castigado, sin recreo, ¿no? ¿Cómo hubiese sido así? ¿Qué pasaría o qué hubiese sido si la reacción de este adulto hubiese sido esa? ¿No? Ya no más, voy a guardar los libros, ya ninguno va a jugar con los libros. Que es una educación, o perdón, un rol, ¿no? Más vertical, más autoritario, más, etc. Los niños asustados probablemente habrán entendido el mensaje del bien común, habrán entendido que ese libro les pertenece a todos y no se debe dañar. No, para nada. Entonces, ese adulto con esas actitudes no habrá logrado lo que se quería lograr, que los niños entiendan que no pueden estar rompiendo, malogrando un bien común, tanto en el hogar como en la escuela. Por eso el rol del adulto es fundamental, fundamental. ¿Bien? Y ya para culminar, yo les mencioné que la crianza es parte de, va en educación preescolar. Así que yo aquí les he compartido unas conferencias que yo brindé, de hecho, en marzo. Los invito a quienes no vieron que asistan, porque ahí justamente me explayo más. Ahorita es imposible hacerlo en 1 hora o en menos de 1 hora. Son 4 sesiones que tuvimos en marzo. Los invito a que vean, que quieren desarrollar sobre este tema, que tiene que ver justamente con la crianza positiva y con la disciplina positiva, que se da en educación preescolar. Fueron 4 sesiones de herramientas psicoeducativas, corregir sin castigar, estrategias de autocontrol emocional, donde justamente explico este manejo de emociones. Y la última sesión fueron de recursos y consejos finales. Los invito, si no fueron parte de, a que las vean, están ahí grabadas, están en YouTube. Y si no, ustedes entran a mi página en Facebook y el primer publicación que van a encontrar son todos los links de estas ponencias que yo he ido realizando. Los invito a ver y cualquier siempre consulta, ahí estoy. Y también mencionarles, si estamos hablando un poco de ciudadanía y queremos, ¿no? Promover esta educación en los niños y las niñas, hay estas capacitaciones sobre educación vial por coger
un tema en específico, que de hecho es de la mano de la Municipalidad de Lima. Yo estoy inscrita, empezó la semana pasada, y no sé, ahí nos dijeron que invitáramos, por supuesto, a más docentes, y así que los invito sobre este tema, que también es parte de, ¿no? Es una de las situaciones que vemos día a día en nuestra ciudad, en nuestro país. Son formando ciudadanos responsables de la educación vial. Es una colaboración de MAPFRE con la Municipalidad de Lima. Esta semana es la segunda sesión, les dejo ahí el link. Obviamente en la página también está la información, y igual si no me escriben, yo también les enseño. Es muy interesante, gratuito, son bastantes materiales y explican, no solo también para educación inicial, también hay para educación primaria y secundaria, hay bastantes materiales. La verdad que empezó la semana pasada y feliz con lo que estoy aprendiendo, así que también los invito a que se unan, porque educación vial es parte de una mejor sociedad, comunidad y demás, ¿bien? Entonces, con eso me estoy despidiendo, he tratado de sintetizar todo lo que he podido en ese tiempo, pero como ven, el tema es bastante amplio, y eso yo le llevé un curso en el semestre, Psicología de Valores, que es bastante amplio. Les dejo mi correo, aledablog@gmail.com, por favor escríbame si quieren alguna, yo me han estado escribiendo en las últimas semanas bastantes personas, y yo feliz, solo que por ahí el tiempo, algún material que les pueda proporcionar, o quieren los links, por favor, los invito. Y con eso, nada, les agradezco. Yo les decía que esta era la última sesión, hemos tenido 8 o 9, no recuerdo, de educación inicial. Están los links en mi muro, les invito a que me sigan. Ponen en Facebook @aledablog, y ahí van a encontrar, y como les decía, la primera publicación están todos los links, es eso directo, todas las charlas, si no han visto sobre todos los temas, también los de crianza. Y nada, verlos en una próxima oportunidad. Ya les iré comentando en mi página, porque tengo más proyectos con la Municipalidad de Lima, con Lima Educación, así que nos veremos próximamente, pero ya en otros temas. Muchas gracias, y bien, no sé si habrá tiempo para preguntas. Mucha edificación. Bien. Queremos agradecerle, estimada Alejandra, por el tiempo ofrecido y la dedicación que le has puesto en cada taller que se ha venido realizando a lo largo de esta temporada. Así también expresarte las felicitaciones de parte de todo el equipo de Comunidad de Aprendizaje y del proyecto de Transformando Escuelas, que también vino siguiendo este taller. Queremos agradecer a todos los participantes que se han conectado por fanpage de Lima Educación e invitarlos a que le den me gusta para que puedan seguir atentos a futuros talleres, conferencias y eventos. Damos por finalizada la sesión del día de hoy. Muchas gracias, estimada Alejandra. Muchas gracias con todos. Hasta pronto.